Bienvenidos y bienvenidas a su canal de chismes favoritos, el lugar donde la farándula turca cobra vida. Estoy aquí de nuevo lista para desgranar el salseo moon de ese jugoso, el que les hará saltar de sus asientos y correr a contárselo a sus amigas. Porque hoy prepárense hago un rense fuerte, que les traigo una bomba de esas que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo de Mehmet Demir y Can Yaman, pillados juntos otra vez. Lo han oído bien. Después copyright ese de aún más menos os de rumores, especulaciones, negaciones y dramas, parece que la chispa entre estos dos titanes turcos ha vuelto a encenderse. ¿Será el amor verdadero siempre encuentra su camino? ¿O es solo una estrategia de marketing para volver a catapultarlos a la fama? Vamos a analizarlo juntos, porque aquí no nos dejamos más menos por las apariencias. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo chisme. Y si ya son parte de esta gran familia, ya saben, denle un buen like a este vídeo para que muchas personas puedan disfrutarlo. Vamos a hacer temblar YouTube con la fuerza de nuestros corazones enamorados. Y ahora vamos al grano. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N turcos es la siguiente: Mehmet Demir y Can Yaman fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Estambul. Cenando a solas, bajo la luz de las velas. Bueno, lo de la luz de las velas es una licencia poco copyrightica, pero el hecho es que estaban juntos. Y no en cualquier lugar, mis corazones. Se trataba de un restaurante con un ambiente súper romántico, conocido por sus vistas impresionantes del Bósforo, el lugar perfecto para reavivar la llama del amor. Las imágenes, capturadas por un paparazzi a la distancia, muestran a Mehmet y Can sentados uno frente al otro, conversando animadamente y riendo. Riu copyright 2E. Eso es lo que ese nos interesa. Después copyright ese de todo el drama que hubo entre ellos, CU superíndice 3 ¿mo es posible que ahora se es tu copyright N riendo juntos? Copyright ha pasado para que limaran asperezas? ¿Se habrá dado cuenta de que las diferencias que los separaron en el pasado ya no son tan importantes? ¿O es que simplemente no pueden negar la atracción superíndice 3N irresistible que existe entre ellos? ¡Ay, el amor, el amor! Recordemos que la relación superíndice 3N entre Mehmet y Can fue un autocopyright tico culebru superíndice 3N. Se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Erkenci Kuay. Su química en la pantalla era innegable y traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y seguidas del mundo. Sus personajes Sanem y Can nos robaron el corazón superíndice 3N a todos. Esa historia de amor llena de inocencia, pasión superíndice 3N y malentendidos nos tuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Pero la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright ese de un tiempo juntos, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se hablaba de celos, de diferencias irreconciliables y de agendas profesionales incompatibles. Las malas lenguas decuan que Can era demasiado celoso y posesivo, mientras que Mehmet era una espíritu libre que no quería ataduras. Otros decuan que la fama repentina les había afectado, y que ya no eran los mismos de antes. La presión superíndice 3N medio ICA puede ser una bomba para cualquier relación superíndice 3N. Finalmente la ruptura se confirmó superíndice 3, dejando a sus fans devastados. Recuerdo que las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desolación superíndice 3N. Era como si se hubiera roto el corazón superíndice 3N de toda una generación superíndice 3N. A partir de ese momento, tanto Mehmet como Can siguieron sus propios caminos. Mehmet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, en una boda de ensueu más menos o que acaparó superíndice 3 todas las portadas de las revistas. Fue una boda espectacular con cientos de invitados, vestidos de diseu más menos hoy una fiesta que duró superíndice 3 hasta el amanecer. Parecua que Mehmet había encontrado la felicidad junto a Oyuzhan. Sin embargo, este matrimonio tampoco duró superíndice 3, y se divorciaron hace unos meses. Otro batacazo para Mehmet. Parece que el amor no le estuvo sonriendo últimamente. Can, por su parte, también copyright N tuvo sus propias historias de amor,
aunque ninguna tan mediútica como la que vivió Superíndice 3 con Demet. Se rumoreó Superíndice 3 que estuvo saliendo con varias actrices y modelos, pero ninguna relació Superíndice 3 en llegó Superíndice 3 a consolidarse. Parece que Khan no ha encontrado a nadie que le haga olvidar a Demet. Dicen que el primer amor nunca se olvida, y tal vez sea verdad. Y ahora, después copyright ese de todo este tiempo, AQ estuvieron de nuevo juntos. Las reacciones a esta noticia no se han hecho esperar. Los fans de Erkenci Kwai han explotado de alegría, inundando las redes sociales con mensajes de esperanza y deseos de que esta reconciliación Superíndice 3 sea definitiva. Almohadilla Candemet Forever es el hashtag que estuvo arrasando. Los fans optimistas ya estuvieron planeando la boda. Otros incluso más menos han con verlos protagonizando una secuela de Erkenci Kwai. Ay, la ilusión Superíndice 3 es lo último que se pierde. Pero también copyright hay voces SQ copyrighticas. Algunos creen que esta cena no es que una estrategia publicitaria para relanzar sus carreras. Después copyright de todo, tanto Demet como Khan han estado un poco alejados de la pantalla en los últimos tiempos, y una reconciliación Superíndice 3 sentimental será la manera perfecta de volver a estar en el centro de atención Superíndice 3. No podemos negar que una noticia a su genera muchísimo interu copyright ese medio ético. Y en el mundo del espectáculo, la fama es oro. Otros apuntan a que podrá haber un nuevo proyecto profesional en marcha. ¿Se estarán planteando protagonizar una nueva serie o película juntos? Eso será un bombazo. Imaginen la expectación Superíndice 3 que generará una nueva producción Superíndice 3 con Demet y Khan como pareja protagonista. Será uno con diéresis copyright sito asegurado. Los productores se pelearán por tenerlos en su proyecto. ¿Pero copyright dicen los protagonistas? Hasta el momento ni Demet ni Khan se han pronunciado al respecto. Sus representantes han guardado silencio, alimentando a Mundes las especulaciones. Esta falta de confirmación Superíndice 3 o negación Superíndice 3 es lo que tiene a todo el mundo en vilo. El silencio otorga, dicen. Pero también copyright podrá significar que aún no estuvieron listos para hablar del tema. ¿Asu que copyright podemos concluir de todo esto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá si esta cena fue un simple encuentro entre amigos, el inicio de una reconciliación Superíndice 3 amorosa o una simple estrategia de marketing. Tendremos que esperar y ver copyright pasa. Pero les prometo que estará copyright al pie del cao más menos su con diéresis Superíndice 3 informándoles de cualquier novedad. Pero lo que sabemos es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue fascinando al público. Su relación Superíndice 3 llena de altibajos, de pasión Superíndice 3 y de drama, ha capturado la imaginación Superíndice 3 de millones de personas en todo el mundo. Y ahora, con este nuevo capítulo, la expectación Superíndice 3 estuvo por las nubes. Son como una pareja sacada de un cuento de hadas, con todos los ingredientes para mantenernos enganchados a su historia. Personalmente me encantaría que esta reconciliación fuera real. Creo que Demet y Khan tienen una química especial y que se complementan a la perfección. Sería maravilloso verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Se merecen una segunda oportunidad. Y sus fans también copyright se merecen un final feliz. Pero al mismo tiempo soy consciente de que las relaciones son complicadas y que a veces las cosas no salen como uno quiere. La vida no es como una novela. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Que tomen las decisiones que consideren mejores para sus vidas y que no se dejen presionar por las expectativas de los demás. Y nosotros como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarlos en todo momento. Lo único que queremos es verlos sonreír. En fin, mis amores, este es el chisme del momento. Demet Özdemir y Can Yaman, pillados juntos otra vez. ¿Será el inicio de una nueva historia de amor? Estaremos atentos a todas las novedades y se las contaremos al instante. No se despeguen de este canal. Ahora, vamos a profundizar un poco más en lo que podría estar pasando por sus cabezas. Demet, después de su divorcio, podría estar sintiéndose vulnerable y buscando consuelo en alguien que la conoce bien. Khan, por su parte, siempre ha admitido que Demet es una mujer especial en su vida,
y tal vez nunca haya dejado de amarla. El reencuentro podría haber despertado sentimientos que creían olvidados. También es importante considerar el contexto actual de sus carreras. Demet ha estado enfocada en proyectos más pequeños y tal vez esté buscando un papel que la catapulte de nuevo a la fama. Can, después de su experiencia en Italia, podría estar queriendo reconectar con sus raíces y volver a trabajar en Turquía. Una colaboración juntos sería una jugada maestra para ambos. Pero, cuidado. No todo es color de rosa. También hay que tener en cuenta los posibles obstáculos que podrían enfrentar. Los celos, las inseguridades y las presiones mediáticas podrían volver a surgir. Y no olvidemos a los detractores, que siempre están al acecho para criticar y sembrar discordia. Para finalizar, mis chismosos favoritos, quiero lanzarles una pregunta: ¿creen que el amor puede superar todos los obstáculos? ¿O es que algunas heridas son demasiado profundas para sanar? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Asuke copyright podemos esperar del futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos aún más menosar con un final feliz para esta historia de amor. Porque en el fondo, todos somos unos románticos empedernidos. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado, recordemos que Demet y Can fueron vistos cenando juntos en Estambul, lo que ha desatado una ola de rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N. A pesar de que ninguno de los dos ha confirmado o negado la noticia, sus fans estuvieron llenos de esperanza. Solo el tiempo dirá si esta cena fue un simple encuentro o el inicio de algo muy ser. Mantengan la calma y prepárense para lo que pueda venir. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles los chismes más jugosos de la farándula turca. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al analizar esta noticia bomba. Son los mejores. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can deberán darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Sus comentarios son el alma de este canal. Y para terminar, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigas y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo chisme. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme. Hasta la próxima, mis corazones.